Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Vamos con la lista. Álvarez, Álvarez, Castillo, Chiquito, Franco, Presente, chiquito. Ingeniero Castillo no dijo el nombre, disculpe. Castillo. Es uno Castillo, Sí. Castillo y dos Castillos. No, no sé. No, pero no se escuchó. Es que se le cortó. Franco, Presente. García, Presente. Marcillo, Presente. Matute, Presente. Mieles, Presente. Molina, Orozco, Paredes, Presente. Rojas, Presente. Sánchez, Presente. Sánchez David, Presente. Sánchez Mariuxi, Presente. Torres, Presente. Umbaco, Vivero. Presente. Bien, vamos a ver los que llegaron tarde. Álvarez Quintero está entrando. Molina, Orozco, Tumbaco. Bien, nadie más. Bien, listo. Niños, ¿por dónde anda? Secretaria. ¿Por dónde anda? Dígame, magíster. ¿Cómo está, secretaria? Buenas tardes. Oiga, Buenas tardes. son aquí solo 4 grupos, creo, ¿no? 3 o 4. Sí, son 4 grupos. Hoy día toca exponer sobre la clase pasada porque ningún grupo tenía ninguna exposición, incluyendo el mío, y toca exponer la que de este día, la exposición de este Oye, día. entonces estamos cortos de tiempo. No me dijo. Son 2 exposiciones. No, bueno, vamos rapidito con lo que podamos hacer. Vamos rápido. El grupo 1, para que 1 y 2 van a exponer la clase pasada y 3 y 4 la clase que toca ahora. ¿Estamos de acuerdo? Dele. Si pueden compartir, déjenme ver si está, ya está habilitado. Dele. Magíster, ¿puede exponer mi grupo? Es que mi grupo es el número 4, y como no sale ninguno. Bueno, dele entonces. Ya. Pero usted va al tema de la semana anterior. Sí, el tema anterior, el 3 de y la 4 clase. ponen el tema anterior y 1 y 2 ponen el nuevo tema. Dele. Exponemos los 2 de una. ¿Perdón? Exponemos, o sea, las 2 exposiciones las hacemos de una vez. Bueno, si lo quiere hacer así, dele. Sí, está bien. Ya le digo a mi grupo que pueden compartir. Dele. Buenas tardes, magíster, compañeros estudiantes. Somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre el origen, evolución histórica y declaraciones de los derechos humanos. El grupo está conformado por Yulexi García, Torres Madeleine, Vivero Josué y quien les habla, Alex Marcillo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué son los derechos humanos y el origen de los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.
Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. El origen de los derechos humanos, pues se proclama por primera vez durante la Revolución Francesa de 1789 bajo el título de Declaración de los Derechos de los Hombres en la Sociedad, aunque en realidad fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana arraigada en las culturas occidentales y orientales. Bueno, yo le voy a hablar sobre la evolución histórica que fueron cometidas dentro de la Segunda Guerra Mundial, y también desde ahí nació un concepto y una declaración dado para los derechos humanos. El primer hecho histórico fue en el 539 a.C., que fue en la conquista de Babilonia, cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando una vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. En el año de 1215 fue conmagnada la Carta Magna, que fueron mil años más tarde. El rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas como tal. En 1776 fue declarada la independencia de América, que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos incluye el concepto de los derechos naturales y reconoce a todos los seres humanos como seres iguales y también tienen derechos inalienables. En 1789 fue declarada la Revolución Francesa, que también amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié también a los derechos que son derechos naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa y más allá de ahí contiene a los pueblos que son colonizados y sus derechos humanos vulnerables. En el año de 1915 fue recatado a Mahatma Gandhi, que comienza a difundir a todas las personas del mundo, diciendo que todos tenemos derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. En 1945 también fue fundada la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término, que fue declarado el 26 de junio de 1945 en la Carta de las Naciones Unidas, que fue la primera vez en la que se apareció el término de los derechos humanos. En 1948 fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948, que esto lo declaró en la Asamblea de la ONU en París, y esto ha sido un hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. En el siglo XXI ha sido un largo camino por recorrer, ya que a pesar de todos los países se han adscrito a la Declaración Universal, ya que esta no cuenta con el peso de la ley y millones de personas se ven negadas sus derechos más básicos. La esclavitud sigue estando presente en algunos países, regiones, ya que millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia y religión. Y más de 100 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que esta le priva a su vez la gran parte de los derechos humanos o gran parte de los derechos más básicos que tenemos, como la educación, matrimonio o la igualdad. Gracias. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades que aseguren las medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como en otros territorios.
Lista de los derechos humanos. Los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos son 30. Algunos de los principales son: todos los derechos humanos nacen libres, iguales en dignidad y en derecho. Dotados como están a razón de y conocimiento, deben comportarse fraternamente los unos con los otros. Todas las personas tienen todos los tipos de derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro tipo, origen, nación o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a vivir de la libertad y de la seguridad personal. Nadie podrá estar sometido a la esclavitud ni a servidumbres. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Nadie será sometido a tortura ni a vejaciones, penas o que reducen crueles, humanos o desagradantes. Bien, por este grupo. Secretaria, ese es el primer tema, falta el otro. Sí, ese es de la exposición pasada, ahora toca la de esta exposición. Antes de seguir, hágame el favor, pase en este chat el enlace del grupo de WhatsApp y su número y su nombre, porque hay un alumno, me imagino que va a haber alguno más, que recién llega, que ha estado perdido en el espacio, en el SUC y no ha entrado por el aula virtual. Entonces, para que se ponga al día, me lo asignan en un grupo y que se ponga al día en las asignaciones que todavía están pendientes. ¿Ya? ¿Me escuchó? Ya, listo. Ya, secretario. ¿Me escuchó el compañero que recién viene? ¿Está por aquí? Está escribiendo el WhatsApp. ¿Está por aquí? Él me Sí, escribió profe, por sí. interno. Él me escribió por interno. Ya, entonces, ya, coordíneme ahí, secretaria, por favor. Gracias, muchas gracias. Siga. Magíster, ¿es necesario otra vez presentar al grupo? No, dele nomás. Ah, ya. La siguiente diapositiva. Nosotros yo voy a hablar sobre las generaciones de derecho, un contexto histórico de surgimiento de esto. Entre la primera generación incluimos los derechos civiles y los derechos políticos, ya que estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata también de los derechos, se dice que los derechos tratan de garantizar la libertad de las personas, y una de las funciones principales de esto es que consiste en limitar la intervención de las personas. Su función limitar la intervención del poder sobre la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos políticos. También los derechos civiles más importantes han sido el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a libre expresión, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. Pero aquí hay una contraparte, ya que en ciertos lugares no rigen estos derechos humanos, ya que tratan de oprimir al pueblo o a los ciudadanos en sí. Gracias. Yo hablaré sobre la segunda generación. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo todas las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todas a una condición de vida educada. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna, etc. Yo voy a hablar sobre el tercer derecho.
La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permiten afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. Mi compañero seguirá con el otro tema. Derechos y relaciones entre individuos, sociedades y poder político. ¿Qué son? Bueno, pues estos son un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar un bien común. Entre los que ya han mencionado tenemos la igualdad, libertad, dignidad humana y relación. La igualdad del ser humano es aquella que hace reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación. La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. La dignidad humana es derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual o social, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona. Relación: el ser humano o individuo es un ser social, es decir, necesita relacionarse en su entorno. En este caso, con la sociedad, está en un conjunto de individuos que buscan un bien común, o en esta los poderes políticos cumplen un papel fundamental. Muchas gracias. Secretaria. Yulexi, ¿por qué anda con mascarilla? ¿Está en el trabajo? Bien, parece que no escucha. Bien, vamos con otro grupo. Ese es el grupo 4, ¿no? Vamos con el grupo 3. Grupo 3, por favor. Paul. Muy buenas, compañeros y docentes. Este es el Derechos Humanos, grupo 3. Historia de los derechos humanos, grandes hitos. Después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la Declaración de los Derechos Humanos como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estos han sido los antecedentes y los mayores hitos en la historia de los derechos humanos. 539 a.C., conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. (1215) Carta Magna. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. 1776, Independencia de América. En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables, como el derecho a la vida y a la libertad. 1789, la Revolución Francesa. Amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerables. 1915, Mahatma Gandhi. Hasta que Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. 1945, Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término. El 26 de junio de ese año,
En la Carta de las Naciones Unidas será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundacional aparece 7 veces a lo largo del texto. 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. A continuación, mi compañero Sánchez David. Buenas tardes, profesor y compañeros. El ser humano como tal es por naturaleza un ser social. La comunidad, la familia, el barrio, etc. Son algunos de los referentes que las personas tomamos y la relación con nuestro entorno social se deriva tanto a obligaciones como derechos. Dentro de los derechos se incluyen, por ejemplo, el derecho al trabajo, a condiciones de trabajo equitativas, derechos al descanso, derecho al tiempo libre. También se incluye el derecho a un nivel de vida adecuado, alimentación, vestimenta, vivienda, asistencia médica, servicios sociales y seguridad social. En resumen, se establecen y se reconocen toda una serie de derechos que de llevarse a cabo garantización la vida en condiciones de dignidad de las personas, así como el progreso social del que se alude en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, en los derechos civiles y políticos, una de las principales premisas era la de no interferencia del Estado. En el caso de los DSC, el Estado debe intervenir con el objetivo de asegurar y proteger este tipo de derechos. Sin embargo, en la mayoría de las constituciones estatales, incluida la española, los derechos se incorporan dentro de apartados programáticos. La Constitución española establece que los DS son derechos progresivos, es decir, se establece su deseabilidad. Es deseable el pleno empleo, la vivienda para toda la población, etc. A continuación, mi compañera Mariuxi Sánchez. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Derechos y relación entre individuos, sociedad y el poder político. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que han determinado que unos grupos humanos se ubiquen sobre otros, a través de diversos factores de diferenciación, situación económica, social, cultural, política, ideológica, religiosa, condición migratoria. Estos factores han creado sistemas de privilegios para unos y de exclusión para otros. Ha sido el factor económico que ha determinado principalmente que un grupo se ubique sobre el resto en la sociedad, y la pugna de alcanzar el poder político para dirigir el Estado de acuerdo a sus intereses de clase y conveniencia ideológica, política, económica. Marx en 1948. Quienes no están de acuerdo con el orden establecido en este grupo son reprimidos, perseguidos, torturados, desaparecidos o asesinados. Hay también una disidencia no violenta entre quienes, habiendo estado de acuerdo con el grupo de poder, luego disienten y se autoexcluyen para cuestionarlo o vigilarlo desde la sociedad civil. Pero a veces ocurre que estos sucesos, caracterizados por la ausencia del respeto a la opinión diferente y la tolerancia, se radicalizan y tienen como efecto desplazamiento humano, exilio político y por ende búsqueda de refugio. Gracias. Vamos con el otro tema. Dele, el otro tema.
Bueno, el otro tema es generación de derechos y el origen de los derechos humanos. El origen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que más tarde pasaría a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos se examinó en el primer periodo de sesiones de la Asamblea General en 1946. La Asamblea revisó ese proyecto de declaración sobre los derechos humanos y libertades fundamentales y la transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar una Carta Internacional de Derechos Humanos. La Comisión en su primer periodo de sesiones, celebra a principios de 1947, autorizó a sus miembros a formular lo que denominó un anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos. Posteriormente, esta labor fue asumida oficialmente por un comité de redacción integrado por miembros de la comisión procedentes de 8 estados que fueron elegidos teniendo debidamente en cuenta distribución geográfica. Evolución. Bien puede afirmarse que la historia de la especie humana es la apasionante historia de la larga y a veces trágica lucha de hombres y mujeres por lograr el pleno disfrute de sus derechos fundamentales, es decir, de aquellos que le corresponden por el simple hecho de ser persona, miembro de una familia humana. A estos derechos las llamamos hoy día derechos humanos. Su concepto, alcance y protección, como veremos después, se ha ido ampliando cada vez más como resultado de las aspiraciones universal que en diferentes épocas y latitudes ha conducido a todos los pueblos de la tierra a participar en la maravillosa aventura del espíritu de lograr su reconocimiento y respeto. Muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no se puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces las normas de la comunidad concebidas en relación con el orden cósmico no dejaban espacios para el ser humano como sujeto singular. 26. Concibiéndose el derecho primordial como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad estamental tenía su centro en grupos como familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales. 27, que amplía lo que se concebían facultades propias del ser humano, en cuanto a que tal facultades de exigir o reclamar algo. Por el contrario, todo poder atribuido o individuo deriva de un doble estatus, el del sujeto en el seno de la familia y el que está en la sociedad. Fuera del estatus no había derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaban las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad.
El DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas, la ONU, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El trabajo sobre la DUDH comenzó en 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir a representantes de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales. Después la declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente, la declaración sigue siendo un documento vivo y es el documento más traducido del mundo. Muchas gracias, este fue el grupo 3. Bien, vamos a otro grupo, se tocaría el 2. Ingeniero, de un momento. Dele. Sí se ve, disculpe. Sí, ahí, comparte. Bien. Ya, listo. Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo número 2. El grupo está conformado por Axel Franco Banchón, Daniel Paredes Silva, Chiquito Mero Cindy y José Daniel Castillo Barrera. Vamos a hablar sobre el origen de los derechos. Hay que primero saber qué son los derechos. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos nos referimos al conjunto de derechos inherentes propios de la condición humana. En otras palabras, a los derechos con los que nace ya toda persona, independiente de su raza, nacionalidad, clase social, religión, género o cualquier otro tipo de distinción posible. De hecho, hay que saber que existen instituciones internacionales de alcance mundial que velan por la preservación de los derechos humanos y pueden impulsar sanciones a los países donde no se les preste la debida atención. También hay que saber que la violación de los derechos humanos se considera un delito que no prescribe y que debe ser mundialmente perseguido. Ahora, ¿dónde se proclamaron los derechos humanos? Bueno, se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa de 1789 bajo el título de Declaración de los Derechos del Hombre. La Revolución estadounidense siguió los lineamientos de la Revolución Francesa, pero bajo el título de Libertad, Igualdad, Fraternidad, aunque la esclavitud de los negros seguía siendo un hito pendiente en la lista en tal sociedad. También el nacimiento de la ONU, Organizaciones de las Naciones Unidas, se dio a término de la Segunda Guerra Mundial y dio paso a la Declaración Mundial de los Derechos Humanos en 1948. A continuación, mi compañera Franco. Evolución histórica de los derechos humanos. Varios autores coinciden en afirmar que los orígenes de los derechos humanos se remontan a la antigua Grecia, que surgió con todo el derecho natural del hombre. No obstante, fue el cristianismo que sentó las bases para el reconocimiento de la igualdad, ya que ellos reconocían que todo ser humano era hijo de Dios. Pero la misma iglesia tardó mucho en adoptar esta doctrina. La Edad Media, por ejemplo, no fue una época favorable a la idea de esos derechos. No obstante, fue sometida a una influencia de la filosofía aristotélica. Con respecto a la sociedad de Occidente, fue en Inglaterra donde por primera vez se establecieron limitaciones jurídicas al ejercicio del poder, tendientes a preservar los derechos de los humanos, conocido como la Carta Magna, fue creada en 1215.
por la cual el rey Juan de Inglaterra se obligó a respetar las leyes viejas. Garantizó por escrito los privilegios de los varones feudales, incluía también al mismo tiempo el reconocimiento de ciertos derechos humanos. El reconocimiento de los derechos humanos del ciudadano fue en 1776 en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, el cual contiene un breve párrafo que por primera vez, en caso de una constituyente, asume las obligaciones que se supone que es el reconocimiento a los derechos de los ciudadanos. En la Convención de La Haya, en 1907, reguló esta forma. No deberían tener alternativas ilimitadas en la manera de infligir daño, pero también se debe conservar la vida, la dignidad y la salud de las víctimas. Estos derechos están por encima de las guerras. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal. El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir a representantes de Austria, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiara de oportunidades de estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales. A continuación, mi compañero. Características de los derechos humanos universales. Los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Inalienables. No se puede enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables. No se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y por lo tanto son intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Imprescriptibles. Son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Indivisible. Ningún derecho puede disfrutarse a toda costa de otro derecho, no puede prescindirse de ninguno. Estas distintas características en ocasiones son discutidas, empezando por la universalidad. Se argumenta que los derechos humanos se deben interpretar dentro de las distintas culturas, de forma que éstas pueden matizar o alterar los principios contenidos en la Declaración Universal. A continuación, mi compañero. Voy a compartir el otro diapositiva, ingeniero, para exponer un momento. Listo. Comienza, compañera Franco. Aló, ¿se escucha? Sí, se escucha. Generación de derechos humanos. Todos los derechos humanos son universales, interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en general de manera justa y equitativa, en pie de igualdad, y dándoles a todos el mismo énfasis. Y la Declaración de Derechos de Estado de Virginia de 12 de junio de 1776, la Independencia de Norteamérica de julio 4 de 1776,
la Asamblea Francesa, que fue aprobada el 26 de agosto de 1789, todos estos tipos de leyes o declaraciones tienen en común que resaltan que es que el establecimiento de los límites al poder público y el reconocimiento del individuo como persona y sujeto de derechos. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar sobre los tipos de, bueno, las 4 generaciones que hay sobre los derechos. La primera generación, como se ve en la pantalla, son los derechos a la libertad o derechos individuales, incluyendo los derechos civiles y políticos. Unos ejemplos son los derechos civiles, como derecho a la vida, a la libertad. También los políticos, como el derecho al voto, a la asociación o a la huelga. También está la segunda generación, que son derechos a la igualdad o derechos económicos, sociales y culturales. Están fundamentados en las ideas de igualdad y acceso garantizados a bienes y servicios. Unos ejemplos son derecho a la salud, a la educación, al trabajo, etc. También está la tercera generación, que son derechos colectivos, derechos a la solidaridad o derechos emergentes. Surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio de este siglo. Uno de los ejemplos es derecho al medio ambiente, a la paz, a la tranquilidad, entre otros. Mi compañero va a hablar sobre la cuarta generación. Cuarta generación, derecho de los pueblos al acceso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, representan un gran beneficio para la hiperconexión. Punto 1. El derecho de acceso a la informática. 2. El derecho a formarse en las nuevas tecnologías. Gracias. El ser humano es un ser social, es decir, necesita relacionarse con su entorno, en este caso la sociedad. Este es un conjunto de individuos que buscan un bien común y en esta los poderes políticos cumplen un papel fundamental. A continuación, mi compañero. Derecho de relación entre individuo, sociedad y poder político. El ser humano es un ser social, es decir, necesita relacionarse con su entorno, en este caso la sociedad. Esta es un conjunto de individuos que buscan un bien común y en esta los poderes políticos cumplen un papel fundamental. Todos los seres humanos poseemos la misma necesidad y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad y han determinado que unos grupos de humanos se ubiquen sobre otros a través de la situación económica, social, cultural, política, ideológica, religiosa y condición migratoria. Gracias. Listo, ingeniero. Gracias, serían los 2 temas relacionados a la exposición. Dígame. ¿Alguien dijo algo? Bien, vamos rápido al último grupo, si no se quedan sin exponer. Dele. Profe, Grupo 1. Grupo 1 faltaría. Ponga pantalla completa para que se vea toda la diapositiva. Gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar sobre los derechos y origen y evolución histórica. Integrante, Jocelyn Matute, Christopher Sánchez, Clever Tumbaco, Carlos Miernes y mi nombre, Ángel Rojas. ¿Qué son los derechos humanos? Una vez que hablamos de los derechos humanos o los derechos primordiales de las personas, nos referimos al grupo de derechos inherentes, propios de las condiciones humanas en otros términos, a los derechos con los que nace todo individuo independientemente de su raza, nacionalidad, condición social, religión, género o cualquier otro tipo de exclusión viable. Origen de los derechos humanos. Los derechos humanos se proclamaron por primera
por primera a los extensos de la Revolución Francesa de 1789, bajo el título Declaración de los Derechos de las Personas en Sociedad, aunque realmente fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene a raíces en las diferentes concepciones de la dignidad humana, arraigada de las civilizaciones occidentales y orientales. La evolución de los derechos. Buenas. Hola. Evolución de los derechos. Con anterioridad de la DUDH se habían iniciado el camino para el reconocimiento de determinados derechos y la progresiva expansión a cada una de las capas de la sociedad de dichos. La evolución del criterio de derecho humano debería ser estudiado precisamente a partir de una visión histórica y cultural. La YEPALA, el lapso de la historia y la evolución cultural han dado sitio a diferentes maneras de concebir de los derechos en funcionalidad del género, de la comunicación social, etc. Siguiente, por favor. Ok, tenemos aquí un listado de derechos. Los derechos consagrados de la Declaración de Derechos Humanos son 30. Algunos de los principales son: todo individuo tiene derecho a vivir, a la libertad, a la seguridad personal. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro tipo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todos los derechos humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Aquí tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. Ok. La DUT fue adoptada por las Naciones Unidas, ONU, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Por primera vez, todo el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales, con independencia de su sexo, color, creencia, religión u otras características. Aunque no es un documento obligatorio o vinculante para los estados, sirvió como base para la creación de dos convenciones internacionales de la ONU: el Acto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Acto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales. Actos que fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Revolución 2200 del 16 de diciembre de 1966. Gracias. Bien, el otro tema, por favor. Generaciones de derechos. El derecho de la generación parece implicar que los derechos de las anteriores generaciones están superados de resultados anticuados. Esto es una de las ideas erróneas. Particularmente los derechos de la tercera generación son derechos síntesis. Derechos que no pueden ser realizados más que
gracias a la puesta en marcha de los otros derechos humanos. Independencia de los derechos humanos, que son de alguna manera sus elementos constitutivos. Tenemos 3 generaciones de derechos que ya se los van a explicar mis otros compañeros. Ok, tenemos contexto histórico de su surgimiento, derechos humanos de primera generación. La primera generación de derechos de libertad o derechos individuales, incluyen los derechos civiles y políticos, como el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la vida, a un juicio justo, a la participación en la vida política. Son característicos del Estado de Libertad del siglo XVIII, en el que se destacaron los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad de forma o ante la ley. Derechos humanos de segunda generación. La segunda generación de derechos humanos, derechos de igualdad, derechos económicos, sociales y culturales, están fundamentados en las ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes, servicios y oportunidades económicas y social fundamentales. Buenas tardes, compañero, buenas tardes, ingeniero. Hablarles sobre los derechos humanos en la tercera generación. La tercera generación de derechos humanos colectivos, derechos de la solidaridad o derechos emergentes, surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio de este siglo. Muchos de ellos están en proceso de ser admitidos y reconocidos. Derecho y relación entre individuos y poder político. Vamos a ver sobre, o sea, ¿qué primeramente es individuo? Individuo es un elemento único, un ser independiente, razonable, que constituye un pilar de pensamiento, mientras que la sociedad es el conjunto de individuos, o sea, nosotros, que comparten una cultura en común, así como rasgos de pensamiento, compartimientos que los definen. Como poder político es el conjunto de estrategias y acciones que lleva a cabo un grupo conocido como políticos que afectan el desarrollo, el entorno de una sociedad en un estado democrático. Ahora sí, vamos a ver sobre los derechos de relaciones entre individuos, sociedad y poder político. El ser humano, individuo, es un ser social, es decir, que necesita relacionarse con su entorno, en este caso la sociedad. Este es un conjunto de individuos que busca un bien común y en esto están los poderes políticos. Que Habla bien, recién va a almorzar. Un papel fundamental. Oye, ahí tienen ustedes dado de bujía, porque este es el más largo, ¿sí sabes? ¿Dónde está? Compañera, tiene abierto el micrófono. Madre, sí, es que este es más largo porque te topa aquí con la bujía. Christopher Sánchez, cierre el micrófono. Ya. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha sido aplicado a lo largo de la historia, porque existen relaciones entre poder, entre los grupos de la sociedad que han determinado un grupo de humanos que se ubican sobre otros a través de diversos factores de diferenciación, como la situación económica, social, cultural, política e ideológica. Estos factores han creado sistemas de privilegio para unos y otros como exclusión. Ha sido el factor económico que ha determinado principalmente un grupo que se ubique sobre el resto de la sociedad y pugne para alcanzar el poder político, para dirigir el Estado de acuerdo a sus intereses y conveniencia ideológica, política y económica. Gracias. Bien, muy bien. Tenemos unos 3 minutos, por ahí 4. Bien, más o menos
haciendo un pequeño resumen de todo lo que se vio en las exposiciones, habla que luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la primera en 1914, la Segunda Guerra Mundial a partir del 39 al 45, en donde más que nada en la segunda, se violaron todos los derechos que ahora los conocemos y los respetamos. Se mató gente. Hitler, que era un gobierno de extrema derecha, comenzó a invadir otras naciones, tomándolos como rehenes, explotando sus recursos, confiscando sus propiedades, y más que nada hizo una persecución terrible al pueblo judío, inclusive asesinándolos, no solo encarcelándolos y esclavizándolos. Aparte que también Hitler mataba homosexuales, mataba lesbianas, mataba a gente que le faltaba una mano, mataba a comunistas, a gente de izquierda, opositores. Era terrible, ¿no? Como ahora conocemos los derechos humanos, era terrible la forma en que trabajó este señor. Bueno, gracias a Dios la guerra no la ganó. La ganó Rusia, en esa época la Unión Soviética, que había llegado primero a Berlín, ¿no? Y que casi lo logran apresar, sino que se suicidó. Y después llegó Estados Unidos, los aliados. Tanto así que salomónicamente se dividió Alemania en dos partes. La parte occidental, que quedó del lado capitalista, del lado de Estados Unidos y sus aliados, y la parte oriental, que quedó del lado de la Unión Soviética, y la que tuvo un modelo comunista. Por eso muchos años, a partir del 45, hubo dos Alemanias, la Alemania occidental o la Alemania oriental, ¿no? La federal alemana, creo que le llamaban. Inclusive en los mundiales, para los que estábamos pequeñitos, pero ya veíamos un mundial, había las dos Alemanias, ¿no? Luego, a partir de 1990, en que se eliminó el famoso muro de Berlín, se unificaron las dos Alemanias, que conocemos como ahora una sola Alemania. Ese muro de Berlín fue justamente la que dividía las dos Alemanias. De un lado la occidental, de otro lado la oriental, ¿no? Fue también, aunque la Guerra Fría siguió un poquito más, pero fue un símbolo de la Guerra Fría, que era la guerra que no declarada, que tenía, y no ejecutada, que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética, por los modelos totalmente distintos, el modelo comunista de la Unión Soviética y el modelo capitalista de Estados Unidos. Con la disolución la disolución, perdón, de la Unión Soviética, se acaba, entre comillas, la Guerra Fría, pero ahora con el mundo unipolar, ahora con las potencias que han surgido, Rusia, que tiene un modelo más socialista que comunista, China, que también tiene un modelo socialista, en oposición, en contraste con el capitalismo de Estados Unidos y sus aliados. Entonces ahora se vuelve un mundo multipolar. Ahora en la guerra de Ucrania, no se engañen que Estados Unidos no está defendiendo Ucrania, está defendiendo sus intereses, y por eso no le interesa hacer la guerra con Rusia, le interesa solamente bloquear a Rusia para impedir que le gane mercados internacionales, nada más, eso es todo. Entonces, por eso hay tanta sanción a Rusia. Porque cuando Estados Unidos invadió Afganistán, cuando invadió Irak, cuando está invadiendo Siria, nadie lo sanciona a Estados Unidos. La FIFA no lo saca del Mundial. Pero a Rusia sí. Lo sacaban del Mundial porque Estados Unidos les pidió a FIFA que lo sancione. Entonces hay un doble discurso ahí. Eso es organizado, pues, prof. Todo eso es organizado, es bien pensado. Claro, claro. Hay mucha de geopolítica ahí, ¿no? En Estados Unidos, yo no estoy nada en contra de Estados Unidos. Algún día viajaré allá, pero ellos buscan sus intereses. No buscan los intereses del pueblo, los intereses de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Buscan los intereses de ellos ultranacionales. No ven, como tienen problemas con Rusia, le fueron a pedir petróleo a Maduro, a Venezuela, al dictador, al narcoestado de Venezuela. Tanto que decían que era un narcoestado, que habían encontrado el testaferro, que habían encontrado a no sé qué, no sé cuánto, y le fueron a pedir petróleo a Venezuela. ¿En qué quedó el caso del testaferro de Maduro? En nada. Porque todo es político. Todos son montajes y sanciones
para poder doblegar a los países que no se doblegan. Entonces, cuando un país no se doblega, lo empiezan a sancionar. O lo invaden y le hacen la guerra. Pero bueno, eso ya es más geopolítica. Volviendo al asunto de los derechos. Esta famosa Guerra Fría, que fue después de los años 40, más concretamente después del año 45. En el 45 se forma lo que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y en el 48 se da por primera vez la Declaración de los Derechos Humanos, como tal. Bueno, eso no implica, si vimos la exposición de los compañeros cronológicamente han investigado sobre las 3 generaciones de derechos humanos. En la primera generación de derechos humanos se dice que fue justo cuando Estados Unidos se independizó, porque Estados Unidos era una colonia de Inglaterra, se independizó de Inglaterra, hubo una guerra, una división ahí, y ellos pues, obviamente declararon su constitución, que hasta ahora está vigente, ha tenido algunas enmiendas, pero en donde hay obviamente hay es garantista de muchos derechos de más que nada los ciudadanos norteamericanos. A la par, también hubo también se dice que otro indicador de la primera generación de los derechos humanos es la Revolución Francesa, que fue cuando el pueblo de Francia se rebeló en las calles contra el rey de Francia. Y obviamente ellos declararon pues los derechos que necesitaban que se cumplan en su territorio, ¿no? ¿Qué es la primera generación? Bueno, hay algunos derechos, entre los más importantes, el derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión. Son derechos que hasta nuestros días son importantes. El derecho al libre tránsito, lo mencionaba en otro curso. Usted tiene derecho a muchas cosas, pero su derecho termina donde comienza el del otro. Ah, es que yo tengo derecho a pasar por donde quiera y por eso voy a tu casa y entro, tienes que abrirme. No. Hay también derecho a la libertad privada, a la privacidad. Entonces nadie puede entrar a mi casa si yo no le doy permiso. Entonces, por lo tanto, no es una libertad absoluta, es una libertad relativa con ciertas restricciones. Pero es un derecho. Usted puede transitar por cualquier parte de la ciudad. Por ejemplo, no estoy de acuerdo cuando se cierra en Quito las calles, cuando se cierra aquí en Guayaquil para que no entren los indígenas. O sea, somos libres y nosotros podemos transitar por cualquier parte del Ecuador. Si alguien te impide transitar por un lado, están violando tu derecho humano de libre tránsito por la ciudad, por el país, por el mundo. Luego viene la segunda generación, que son unos derechos un poco más estilizados, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, una libertad de expresión que también es relativa, porque yo tengo derecho a decir lo que quiera, sí, pero no tengo derecho a difamar, por ejemplo, no tengo derecho a insultar. Entonces, todo tiene que haber una mesura en la administración de los derechos o en la aplicación de los derechos. Y la tercera generación, que es los derechos, por ejemplo, del medio ambiente. Todos tenemos derecho al medio ambiente, a un medio ambiente saludable. Lo comentaba con mis alumnos en la mañana. Que yo hoy día salí 7 de la mañana a mi casa, cuarto por las 7, pues, a una cita médica. Ah, no, antes, 6:30, porque tenía la cita 7:15. 6:30 salí. Y al regresar de la cita para venir a la clase a las 9, estaban los buses, no creo que era Metrovía, ni los que no tengan la Metrovía, ¿cómo se llaman? Alimentadores. Eso, ni eso, pero parecía. Pero creo que era un bus normal de cualquier línea. Pero estaban botando el dióxido de carbono por el escape, y justo le dio adelante de mi carro. Yo estaba con aire, pero igual se filtró algo. Y se veía feo y seguía porque estábamos en el semáforo. Entonces, yo tengo derecho a un buen ambiente, a un medio ambiente limpio. Pero hay mucha gente que contamina y está violando ese derecho. Hace unos 10 años más o menos creo que estuvieron atrás de los buses, de tratar de buscar que ellos contaminen menos, que renoven las unidades, que les pongan sistemas para purificar.
pero no quedó en nada. Peor ahora que ellos no le han subido el precio del pasaje y que están enojados y que la crisis, ni crea que los van a obligar a eso. Pero eso debe el Estado garantizar ese derecho, debe velar porque se deje contaminar. Hace 10 años, como les digo, lo que se hacía era que se les obligaba a que arreglen o compren nuevas unidades, o que el escape lo hagan de abajo hacia arriba, para que el humo salga desde arriba, no abajo. Pero como son carros altos, los carros chicos como el mío, son más chiquitos, entonces reciben todo el fogonazo del dióxido de carbono, que es contaminante con el ambiente. Pero en todo caso, cada vez es más importante y ahora es un derecho humano, tenemos derecho al medio ambiente sano, limpio. Así como hay contaminadores del aire, también contaminan el agua, por ejemplo, cuando botan desperdicios algunas empresas en los ríos. Bien, ya es la hora, lo vamos a dejar ahí, no nos alcanzó a poder hacer preguntas, pero podremos hacer en la próxima clase. Rapidito, ¿alguien tiene una duda? Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Ese glosario hasta cuándo se puede realizar? 10 de julio. Ya, ok, gracias. Listo, ¿algo más? Ingeniero, ¿sí me puede poner en la lista que yo llego un poco tarde? Ah, caramba, pero mire la hora y mire que ya recién me dice usted. No, hombre. No lo quería interrumpir. Molina Pool. Parece un rato que el sistema te saca si tienes mucho tiempo de no tener actividad. Nombre. Molina Pool. Molina. Molina, sí. Ya. Orozco. Gracias, ingeniero. Orozco. Tumbaco. Presente. Ah, caramba, recién responde Tumbaco. Tumbaco. Presente. Listo, niños. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo, tengan una linda semana. Pasen bien. Profe, disculpe, Sánchez Gómez. Gracias, profe. Ah, sí, no, sí, ya me di cuenta. Nos vemos, pasen bien.